I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now, yeah. Baby, you can turn the rain into Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues como ya sabéis, con la llegada de la primavera es hora de renovar y refrescar nuestra cocina para darle la bienvenida a una nueva temporada llena de energía y vitalidad. En este vídeo hoy os quiero mostrar cómo realizar una limpieza a fondo de la cocina, de los armarios y de los electrodomésticos. Así que de momento vamos a empezar con limpiar la cafetera, de descalcificarla para su buen funcionamiento. Tenemos que asegurarnos de que todo esté reluciente y listo para los meses más cálidos. Además, también quiero compartir con todos vosotros unos consejos indispensables para el cuidado adecuado de los electrodomésticos, así garantizando su funcionamiento óptimo y prolongando su vida útil. Así que preparaos para poneros los guantes de limpieza y revitalizar vuestro espacio de cocina conmigo. Y como habéis visto por las imágenes, pues empiezo con la limpieza de la cafetera. Es muy importante, cada X tiempo, no sé cada cuánto lo haréis vosotros, pero bueno, cada electrodoméstico, pues según lo indique el fabricante, hay que hacer las limpiezas, descalcificar, en fin, para el buen funcionamiento. Y yo lo que he hecho pues sencillamente ha sido seguir las instrucciones del fabricante y preparar esta solución, que además esta solución me gusta mucho porque esta solución descalcificadora es a base de ingredientes naturales. También si no tenéis pues podéis probar con una mezcla de vinagre y agua. Pero bueno, yo prefiero hacerlo con esto porque muchas veces si no utilizas este tipo de productos y le ocurre algo a la cafetera, los fabricantes no se hacen cargo. Entonces es mejor utilizarlo. Esto la verdad es que es muy económico y te sirve para 8 usos. Y como siempre, pues nada, voy a darle una limpiadita y la voy a preparar para que así la cafetera pues podamos seguir haciéndonos los cafés que tanto nos gustan y que es muy muy importante hacer este proceso. Y como os he comentado antes, pues recordad consultar el manual de vuestra cafetera para obtener instrucciones específicas sobre el proceso de descalcificación, ya que puede variar según la marca y el modelo. Además, es importante descalcificar regularmente tu cafetera, como os he dicho antes, para mantenerla funcionando de manera óptima y así prolongar su vida útil. Y mientras estoy limpiando la cafetera, pues ya sabéis que yo con mis reflexiones estaba pensando la importancia de tanto el ama o amo de casa y su papel en la realización de todas estas tareas domésticas, bueno, pues como por ejemplo la limpieza a fondo de la cocina.
y el cuidado de los electrodomésticos. No puede ser subestimada. A menudo estas tareas son invisibles para quienes no las realizan, pero son fundamentales para mantener un hogar funcional, seguro y acogedor. El trabajo de un ama de casa va mucho más allá de simplemente mantener limpia la casa. Implica cuidar de la salud y el bienestar de la familia al garantizar la limpieza y desinfección adecuada de los espacios donde se preparan los alimentos. Además, el mantenimiento regular de los electrodomésticos no solo prolongan su vida útil, sino que también contribuye a un entorno doméstico más eficiente y seguro. La verdad que es una pena que a menudo estas tareas son invisibles porque se dan por sentadas o se consideran parte del trabajo no remunerado que muchas veces se pasa por alto en la sociedad. Sin embargo, reconocer y valorar el trabajo del ama o amo de casa es fundamental para el funcionamiento armonioso del hogar. Nuestra labor contribuye al bienestar de toda la familia y al funcionamiento suave de la vida diaria. Y algo que me gustaría dejar claro, que para mí es crucial reconocer y destacar el doble mérito de las personas que trabajan tanto fuera como dentro del hogar, tanto hombres como mujeres que equilibran responsabilidades laborales fuera de casa con las tareas del hogar, realizan una labor extraordinaria y merecemos el reconocimiento y la valoración. Y también dejar claro, por supuesto, que esto es una opinión mía, que el trabajo no solo implica la limpieza y la organización del hogar, sino también el cuidado de los miembros de la familia y la gestión de las actividades diarias. Y por ahora vamos a tomarnos un cafetito y más adelante pues hablaremos más largo y tendido de este tema, que bueno, pues aquí hay mucho. Y ahora le toca el turno al hervidor de agua, que a mí me gusta limpiarlo regularmente para eliminar la acumulación de minerales y residuos que puedan afectar su rendimiento. Lo podéis hacer con una solución de vinagre blanco y agua o un limpiador específico para hervidores como lo que yo estoy utilizando, esta pastillita. También le podéis poner ácido cítrico, pero eso sí, tenéis que enjuagarlo muy bien antes de volverlo a utilizar. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Y ahora le toca el turno al horno. Lo que voy a hacer es retirar las bandejas que suelo guardar ahí. Le voy a dar con una solución que yo hago desengrasante porque le voy a poner en la autolimpieza. Este horno mío tiene un revestimiento cerámico, como veis es de color azul porque es resistente a las manchas, pues más que otros materiales, lo que facilita la limpieza del horno. Así que le voy a poner esto, lo voy a dejar actuar y mientras voy a limpiar el microondas porque también le voy a poner un cuenco con vinagre y agua y lo voy a poner 5 minutos para que hierva. Y así, pues nada, ahora voy a retirarlo del horno y le voy a dar a la autolimpieza. Esta función la tienen muchísimos hornos y es porque utiliza altas temperaturas para quemar los residuos de alimentos y convertirlos en cenizas, que luego pues simplemente con pasar una bayeta lo limpias y ya estaría perfecto. La verdad que es una maravilla porque cada vez los electrodomésticos los hacen más modernos y eso nos facilita muchísimo la limpieza. Si vuestro horno no tiene esta función, pues os voy a dejar un vídeo por aquí de cómo limpiar el horno con una pasta que yo hago y que queda espectacular.
Y ahora ya solo nos quedaría retirar el cuenco, cuidadito porque quema bastante, y nada, pasarle una bayeta de microfibra y estaría listo. Lavar el plato y listo. Es muy importante mantener limpio todos los electrodomésticos porque así vamos a mantener la higiene en la cocina y en la prolongación de la vida útil del electrodoméstico. Hay que limpiar regularmente los microondas porque así se eliminan los restos de comida y salpicaduras que puedan albergar bacterias y gérmenes. Porque ya sabemos todos que el calorcito del microondas puede crear un ambiente propicio para la proliferación de microorganismos si no se mantiene limpio. Por no hablar de que los residuos de los alimentos pueden dejar olores desagradables en el microondas si no se limpian con regularidad. La limpieza elimina estos olores y mantiene el electrodoméstico fresco y agradable. Y aunque parezca raro, los restos de comida que se acumulan en el microondas pueden provocar chispas o incendios cuando se calientan. Así que al lío corazones, que no os dé pereza, que esto es, vamos, sí o sí. Aquí, cuando estoy sacando las cosas del lavavajillas, os estoy mostrando cómo queda lo que es la vajilla, las copas, los vasos, porque quiero enseñaros un nuevo detergente para el lavavajillas casero, sin químicos, que es increíble. Mirad cómo lo deja todo, por eso os lo estoy enseñando y aquí os dejo la fórmula. Así que coged lápiz y papel y anotad. Y como no, pues también le vamos a dar su limpiadita al lavavajillas. Ya sabéis que este lavavajillas es nuevo, pero aún así, bueno, pues restos de comida y de todo se acumulan. Con lo cual, pues nada, lo vamos a limpiar todo bien. Voy a espolvorear bicarbonato, luego un poquito de vinagre y nada, voy a programar un ciclo de limpieza y se queda, vamos, estupendo, estupendo. Es muy importante hacer este tipo de limpieza, sobre todo para eliminar los residuos. Me refiero a los residuos de comida y bueno, pues los depósitos minerales que puedan acumularse en el interior del lavavajillas, obstruyendo los brazos rociadores y los filtros. La limpieza regular del lavavajillas es esencial para garantizar su eficacia, higiene y durabilidad. Se recomienda limpiar el interior del lavavajillas, los brazos rociadores, los filtros, las juntas al menos una vez al mes, utilizando productos de limpieza específicos o ingredientes naturales, como por ejemplo yo he utilizado el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio. How many mountains to get some confidence? How many deep
Y una vez tenemos limpios ya todos los electrodomésticos, pues nada, vamos a empezar, como siempre os digo, corazones, de arriba para abajo. Entonces lo primero que voy a hacer es limpiar las lámparas de la cocina. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretend to tell me what to believe. Y ahora nos vamos a poner pues con los armarios altos. Voy a sacarlo todo y voy a limpiarlo todo. Así que bueno, pues eso no hace falta que os explique nada porque eso es, vamos, coser y cantar. O sea, sacarlo, limpiarlo, secarlo y volverlo a poner. También podéis aprovechar para deshaceros de cosas que estén estropeadas, rotas, que ya no utilicéis, en fin, pues eso, trastos, como digo yo. Así que mientras limpiamos esto, pues podemos ir retomando la reflexión de hoy. Es importante reflexionar sobre la importancia del trabajo doméstico y reconocer el valor del tiempo y esfuerzo dedicados por el ama o amo de casa para realizar estas tareas. Esto implica no solo reconocer su contribución, sino que también pues, hay que apoyar y compartir la responsabilidad de mantener el hogar limpio y ordenado. Como siempre os digo, corazones, la labor del ama o amo de casa es súper fundamental para crear un ambiente hogareño feliz y saludable para todos los miembros de la familia. De verdad que es súper desafortunado que algunas personas subestimen el trabajo de las amas o amos de casa y no reconozcan la labor como un trabajo válido, porque ser ama o amo de casa implica una serie de responsabilidades que requieren muchísimo tiempo, esfuerzo y habilidades y que pues contribuyen al buen funcionamiento de un hogar y el bienestar de la familia, como os he dicho antes. Este trabajo abarca una amplia gama de tareas, desde la limpieza y organización del hogar hasta la preparación de comidas, el cuidado de los niños, la gestión de las finanzas del hogar, entre otras responsabilidades. Este trabajo es esencial para mantener un ambiente hogareño funcional, acogedor y seguro, como siempre os digo. Así que de verdad, corazones, es súper importante reconocer y valorar el trabajo de las amas y amos de casa, así como también su contribución al bienestar de la familia. La idea de que el trabajo doméstico no es trabajo real es un estigma anticuado que no refleja la realidad del trabajo que realizamos millones de personas en todo el mundo. Yo considero que cada persona contribuye de manera única al funcionamiento de la sociedad, ya sea a través del trabajo remunerado fuera del hogar o a través del trabajo no remunerado en el hogar. Ambos son igualmente valiosos y merecen reconocimiento y respeto. Y ahora voy a hincarle el diente a un pequeño sándwich que me he preparado con una ensaladita y os quiero enseñar también que como promoción para el Día de la Madre, Lily Silk tiene unas ofertas increíbles. Os voy a enseñar un par de piezas a ver qué tal os parecen. Bueno, pues como ya sabéis, Lily Silk es una empresa con más de 13 años de experiencia en la fabricación, el diseño y la fabricación de seda que, pues siempre están innovando. Y lo primero que quiero enseñaros es esta camisa fantástica de seda de crepe de China, un tejido ligero hecho con fibras premium de seda de morera. Como ya os he dicho, está confeccionada en crepe de China de seda, está sutilmente definida por un escote en V con cuello de muesca y las solapas que recuerdan a los trajes antiguos. Lily Silk añade también un toque sofisticado a la blusa clásica. Está rematada con unos elegantes lazos desmontables de perlas barrocas y plumas para un look más elegante. Aquí os doy un tip para poder subiros las mangas sin que se note, que es con una gomita. Si la tenéis transparente mejor, lo que pasa que yo no tenía y nada, ya lo habéis visto. Y ya sabéis que esta camisa pues lo mismo la puedes llevar en un día de ocio con unos vaqueros, un pantalón corto, en fin, que es muy versátil.
Lo mismo te sirve para llevarla con el pantalón sastre que llevaba antes que con este cortito. Mirad, el pantalón también es de crepe de seda. Es un pantalón muy elegante y que además es muy ligero, resistente a las arrugas al mismo tiempo. Tiene un ajuste holgado y la cinturilla es elástica en la parte posterior. También está hecho con fibras premium de seda de morera, con lo cual lo hace transpirable, hipoalergénico y resistente a las arrugas, duradero y perdura a lo largo de todas las estaciones. Y luego este suéter de punto de seda salvaje, que la verdad que es una maravilla. Está realizado con seda salvaje, a ochitos. La verdad que es una belleza y bueno, pues el lujo de la seda tusa. Ideal para el verano y bueno, pues también podéis llevar tanto con un pantalón de vestir como este, como algo más sport. Lo podéis combinar con pantalones entallados o cortos para un look más cosmopolita o también con una falda vaporosa para un efecto pues más encantador. Esta prenda es ideal porque la puedes combinar tanto con jeans, con faldas, con shorts o con pantalones. La verdad que a mí me ha encantado y está en dos colores, en azul marino y en beige. Ya sabéis que Lily Silk es calidad y que os voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces con todos los descuentos que me han ofrecido para todos vosotros. Así que aprovechad que el Día de la Madre está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues ya hemos comido, os he enseñado esta maravilla de todos estos productos de Lily Silk, que la verdad es que a quien no nos encanta tener estos básicos de armario. Pero bueno, nosotros seguimos al lío con los armarios, vamos a sacarlo todo, a limpiarlo todo y a volverlo a poner. Y seguimos con la reflexión que antes me había quedado diciéndoos que, bueno, pues que cada persona contribuimos de manera única al funcionamiento de la sociedad, ya sea a través del trabajo remunerado o no remunerado. Ambos son igualmente valiosos y se merecen el mismo reconocimiento y el mismo respeto. Así que es importante promover una cultura de valoración del trabajo en todas sus formas y desafiar los estereotipos que subestiman o menosprecian ciertos tipos de trabajos, incluidos el trabajo doméstico realizado por las amas o amos de casa. Así que yo, corazones, de verdad que os diría que cuando alguien intente minimizar vuestro trabajo, o bien como ama de casa o amo de casa, o por ejemplo en mi caso como creadora de contenido, pues la típica palabrita de tú no trabajas, es importante recordar pues eso, que el trabajo que realizamos es real, significativo y muy valioso. Y hacerle saber a esa persona que tú entiendes que puede parecer así, que nuestro trabajo, pues en mi caso como creadora de contenido y ama de casa, requiere mucho tiempo, esfuerzo y dedicación. Que la creación de contenido implica planificación, investigación, producción y edición, al igual que otro trabajo. Y que además, que como ama de casa, gestiono también múltiples responsabilidades para mantener mi hogar limpio, organizado y funcional. Y eso se lo digo a todas las amas de casa, que de verdad que no se dejen avasallar por estas personas que intentan minimizar este trabajo. Porque todas las actividades son importantes y contribuyen al bienestar de nuestra familia. No debemos olvidar que nuestro trabajo es muy valioso independientemente de si se realiza en un entorno tradicional de oficina o desde casa. O sea, no tengáis miedo a defender vuestro trabajo y de recordar a los demás que tu labor es real y significativa. Y vamos a seguir con esto, porque si no ya sabéis que yo me enrollo con este temita que me encanta.
Como muchos de vosotros alguna vez me habéis preguntado, pues os lo voy a decir que yo la solución que utilizo para limpiar los armarios tanto por fuera como por dentro es agua templadita, un chorreón de vinagre y 2 o 3 chuf chuf de lavavajillas. Con eso lo limpio todo y se queda como la patena. You are the one, the only one. También es muy importante, como os decía antes, revisar pues donde tengáis en la despensa todo lo que tengáis que a lo mejor puede que esté caducado o que no os acordabais que lo teníais ahí. En fin, revisar y lo que esté caducado pues se retira. Kids who are 17, but I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some they are certain of what awaits them. Y también es muy importante tener un sistema de organización, o bien pues platos de estos giratorios, Lazy Susans que se llaman aquí, estanterías para poder dividir los estantes en la mitad, en fin, pues cada uno apañárselo de manera que le sea útil. Útil y funcional, por supuesto. Ya sabéis que lo fundamental para tener la cocina organizada y optimizar el espacio es, pues eso, facilitar el acceso tanto a los utensilios como a los alimentos. Hay infinidad de organizadores, cestas, contenedores transparentes como los que yo tengo, estantes ajustables como este que habéis visto que yo tengo ahí arriba. From a book filled with lies, but I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Someday a Y ahora vamos pues con la limpieza de las rejillas del extractor de humo. Si las podéis desmontar como estas mías, ideal. Si las tenéis muy sucias, pues lo ideal es llenar el fregadero con agua caliente y añadir un chorreón de detergente o de desengrasante, o en mi caso pues yo lo que le he puesto ha sido el preparado de detergente de lavavajillas, porque como eso lleva carbonato de sodio pues va a aflojar la grasa y la suciedad. Luego pues cepillarlo con un cepillito y enjuagarlo, luego secarlas bien y colocarlas, no tiene ningún misterio. Y como veis las mías no estaban sucias, pero porque yo las limpio todas las semanas. Y yo lo que hago pues que las dejo ahí a remojo un poquito y aprovecho para limpiar lo que es el extractor, en fin, con un paño húmedo y con el detergente este desengrasante que yo hago, que la verdad es que es una maravilla, porque está hecho pues eso, con agua, detergente de lavavajillas y vinagre. Y se queda, bueno, pues todo, ya sabéis, perfecto. Yo esto os recomendaría que lo hicieseis todas las semanas para que no se acumule la grasa, porque si lo hacéis una vez al mes, pues al final no vais a tardar 5 minutos, vais a tardar pues media hora. Y como siempre os digo, pues esto nos va a ayudar a mantener el extractor funcionando de manera óptima y a mantener un ambiente limpio y saludable en la cocina. Y ahora vamos con la limpieza de lo que es la cocina. He retirado todos los quemadores y lo que es la base,
pues bueno, mi cocina, la base es de cristal y lo que he hecho es ponerle de Pink Stuff, que es una crema tipo Cif, lo que pasa que está hecha pues eso a base de productos naturales. Entonces me encanta cómo lo deja sin el mínimo esfuerzo, donde a lo mejor ha caído un poquito de comida, pues le doy con el cepillito y ya está. Para los quemadores utilizo esta pasta, que es como la piedra blanca, pero aquí bueno se llama de Power Paste, y es de la marca Scrub Mommy. Y la verdad es que me gusta mucho, también está hecha a base de productos naturales y me gusta muchísimo. Y para las parrillas, pues lo que utilizo es piedra pómez. Sencillamente, piedra pómez. Ahora esto, bueno, pues lo aclaro. Y lo otro con la piedra pómez se queda súper bien. Lo que me gusta de la piedra pómez es que es un material que bueno, pues que es conocido por su capacidad para eliminar manchas difíciles y restos de comida quemada sin dañar la superficie. No tiene ninguna ciencia de cómo usarla, simplemente humedecerla ligeramente con el agua y ya está, y frotar las áreas que estén sucias y luego aclarar. Si lo aplicáis en alguna superficie de acero inoxidable, tenéis que tener muchísimo cuidado de no hacer mucha presión porque se puede rayar. Así que si la vuestra es de acero inoxidable, yo probaría primero en un sitio pequeñito no visible para asegurarme de que no te cause daños. Así que si estás buscando una herramienta eficaz para mantener tus parrillas limpias sin tóxicos, pues yo te recomiendo la piedra pómez. También de vez en cuando pues me gusta limpiar las flores que tengo así artificiales y nada, lo único que le hago es que le pongo un poco de bicarbonato, un poco de washing soda, que es el carbonato de sodio, y ya está, lo pongo ahí a remojo 5 minutos y enseguida lo aclaro. Porque es normal que en la cocina que estamos cocinando y se hace más grasa, pues todo coja grasa. Este rinconcito donde tengo la lamparita, pues la verdad es que se limpia en un periquete. Ahí tengo también el Alexa. La pantalla de esta lámpara se limpia súper bien porque tiene como una película así protectora, como, no sé, como plastiquito, y la verdad es que no se adhiere nada de grasa, con lo cual es súper fácil de limpiar y vuelta todo al sitio. Esta lamparita yo la tengo aquí porque por la noche la verdad es que ese punto de luz me gusta tenerlo siempre encendido, porque como ya sabéis, nosotros tenemos la cocina abierta al salón y bueno, pues si te tienes que levantar a cualquier cosa, pues ese punto de luz a mí me viene muy bien. Should have done. You told me the thing would shape or form that you're in. The place you're from, the wealth or the color of your skin.
Con el tema de los cajones, pues lo mismo, sacarlo todo, revisar lo que ya no se usa o lo que a lo mejor está estropeado y volverlo, limpiar el cajón y volverlo a poner todo en el sitio. Y como os hablaba antes de los organizadores, pues para los utensilios a mí me encantan estos organizadores de bambú porque se limpian súper bien y la verdad es que bueno, pues son muy prácticos. En este caso, este es extensible que lo puedes acoplar a cualquier cajón. Creo que lo compré en Amazon. Si tengo el enlace os lo voy a dejar en la cajita de descripción. También lo que es súper práctico son los separadores verticales para, bueno, pues para almacenar ollas, sartenes y tenerlo así todo de forma ordenada. A mí me gusta tenerlo así porque esto me facilita el acceso a las sartenes y a tenerlo todo así a la vista, no tenerlo apilado. Y como veis, pues las ollas, la verdad es que no tengo muchas porque, bueno, pues tengo las necesarias y como todas no se utilizan a la vez, pues con esto tengo más que suficiente. Y ya pues solo queda darle un repasito a los muebles por fuera y la verdad es que si te pones, a ver, no te voy a decir que se hace en un periquete porque la cocina y la limpieza a fondo no se hace en un periquete, pero bueno, en una mañana la tienes lista. Y luego la limpieza del cubo de la basura es súper importante para evitar malos olores y así mantener un ambiente higiénico en nuestro hogar. Yo no suelo echar mucha comida orgánica, pero bueno, aún así os recomendaría que en unos algodoncitos pues pongáis unas gotitas de aceite esencial de que el que más os guste. A mí me gusta el de cítricos, en este caso de limón, lo pongo en el fondo y ya pongo la bolsa de la basura. Y es importante de vez en cuando lavarlos. Y ya casi hemos terminado, así que voy a limpiar lo que es la isla, voy a limpiar también los taburetes. Para poder fregar mejor me gusta subirlos a la isla, limpiarles el polvo a lo que son las patas y también voy a lavar la alfombra. On the surface, I'd ask you to stay if I could. Though my lips are sealed, you still get me, yeah you do. That's why I said that we should be more than.
Esto que tengo aquí ya sabéis que es un store japonés, con lo cual pues meterlo en la lavadora no me hace mucha gracia. Yo lo que hago es que lo quito todo, le limpio bien el polvo a lo que es la barra del store japonés y lo pongo a remojo, pues eso, con un poco de detergente, y la verdad es que se quedan estupendo. Y para que no se marquen, pues una recomendación que yo os daría si los tenéis igual o parecidos, pues es enrollarlos para que así no se les marque ninguna raya. Los dejo pues como 15 o 20 minutos a remojo y luego los enjuago y los vuelvo a poner, y la verdad es que bueno, pues es como cuando lavas las cortinas, que se queda el olorcito al jabón. Y mientras tanto pues voy a aprovechar para limpiar los cristales, darle a las guías del ventanal, en fin, pues lo que se suele hacer con estos ventanales. Y por último pues ya voy a fregar el suelo. Ya sabéis que yo utilizo esta máquina, la Ultenic AC1, para limpiar el suelo. Y aquí os quiero enseñar el resultado de cómo ha quedado el lavavajillas limpio. En fin, la nevera también la suelo limpiar con una bayeta y el desengrasante este que yo hago. Y luego pues si le quiero dar un poco de brillo utilizo un producto que es para el acero inoxidable, que alguna vez os lo he dejado en la cajita de descripción. Y en conclusión yo os diría que mantener limpios los electrodomésticos no solo es importante para la salud y la seguridad, sino también para garantizar su eficiencia y el rendimiento óptimo. Mirad cómo se ha quedado también el horno con el sistema este de self-cleaning, que ahora simplemente es pasarle una bayeta y ya está, si ha caído alguna ceniza. Los estores, pues nada, los voy a enjuagar, los voy a dejar que escurran el agua y enseguida los pongo. Y una vez ya han escurrido, pues nada, los vuelvo a colocar, vuelvo a poner la alfombra y ya estaría todo listo. Ya estaría listo para volverlo a ensuciar, porque esta noche tenemos que cenar, por supuesto. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar con unas imágenes de cómo ha quedado la cocina así de requete limpia. Y nada, deciros que mantener limpios los electrodomésticos y valorar el trabajo del ama y el amo de casa no solo contribuyen a un hogar más saludable y eficiente, sino que también reconoce la importancia de cuidar y mantener el corazón de nuestra vida familiar. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí un vídeo más. De verdad, corazones, que no sé cómo agradeceros tanto cariño y tantos comentarios tan bonitos. Y nada, corazones, solo me queda deciros que os quiero un montón, que muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y que, como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.